Bueno, buenas noches a todo el público y oyentes en general. Mi nombre es Pianetti Maximiliano, soy encargado del área técnica de promoción del laboratorio SOET. Tengo el honor de presentarles al doctor Juan Enrique Romero. El mismo es médico veterinario de UBA, egresado en UBA. Tiene un magíster en psico-neuroendocrinología de la Universidad de Favaloro. Es especialista en clínica de animales de pequeños, especialista en docencia universitaria. Actualmente es docente de 4 universidades en Argentina, ex profesor adjunto regular ordinario de clínica de animales pequeños y ex director del Hospital Escuela de Animales de Pequeños de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. A su vez, es un comunicador social, radial y televisivo hace 40 años. En conjunto vamos a estar mediando la charla con el doctor Marcial Gamelgard, representante Hola a técnico, todos. representante técnico también del laboratorio SOER. Te cedo la palabra, Juan, cuando quieras arrancar. Gracias, en principio, gracias a todos, gracias particularmente a SOVET, un laboratorio amigo con el que estamos trabajando en conjunto ya hace varios años y tratando de hacer, digamos, de la medicina veterinaria en el área que me compete en pequeños animales, los instrumentos necesarios para desarrollar nuestra tarea cada vez mejor. El tema que nos compete hoy es un tema que nos tendría que poner muy contentos a todos los médicos veterinarios argentinos y latinoamericanos, porque hay un producto argentino que nos va a dar muchísimas satisfacciones, ya que lo que llegaba a Latinoamérica era un producto de factura holandesa, de altísimo costo, y hoy día tenemos un producto, todos los latinoamericanos, para solucionar el problema de la incontinencia urinaria en caninos, sobre todo en hembras, en la que la máxima expresión está dada por este tipo de patologías de deprivación hormonal. Cuando el título lo ponemos incontinencia urinaria en caninos, además de orina se escapan otras cosas, es porque en principio, si bien es la forma o la frecuencia mayor está dada por la incontinencia urinaria hormonopriva, en realidad existen otras causas. Vamos a repasar un poquito y vamos a darnos cuenta que, digamos, esto todo lo conocemos, pero empecemos a pensar que la vejiga tiene un mecanismo especial de expresión y de evacuación que además está fundamentada en dos esfínteres que tienen receptores alfa y beta, el esfínter interno y el esfínter externo. Yo me conformo con que retengamos esto porque es lo que nos va a servir en la práctica para poder entender lo que está pasando, y es el nervio pudendo el que lo inerva y permite la contracción para contrarrestar la presión que el acúmulo de orina genera, determinando la posible evacuación de la vejiga. Esfínter interno, esfínter externo, y tiene receptores alfa y beta adrenérgicos. Cuando hablamos de incontinencia urinaria, estamos hablando de una definición muy clara, o enuresis hormonopriva, si queremos ser más finos en la concepción. Estamos hablando de salida de orina de modo involuntario de la vejiga. Es decir, estamos hablando de que no hay una enuresis cuando la emisión de orina es voluntaria. En función de esto nos metemos en la cabeza y empezamos a mirar, sobre todo fíjense que en esta diapositiva aparece un perro durmiendo y aparece otro perro sorprendido en la de abajo, y la solución, en realidad es difícil que esta emisión urinaria involuntaria provoque daños graves al animal, pero sí provoca una situación altamente incordiosa en el propietario, y quien ha tenido la mala suerte de convivir con una perra con este tipo de incontinencia sabrá que es un reclamo del propietario cotidiano tratar de solucionar rápidamente a este tipo de patología, porque es incordioso, porque además es difícil la convivencia con un animal de estas características, sobre todo teniendo en cuenta hoy el ritmo vertiginoso de la vida moderna, que hace que haya que acicalar al animal, lavar su lecho cotidianamente. Entonces, vamos a repasar un poquito las causas. Acá nos vamos a detener un poquito. Los defectos congénitos. Puede haber una atresia del esfínter o una atresia de cualquiera de las estructuras que regulan
la emisión de orina. Y esto nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Con un cachorro, cuando la madre deje de lamerlo y cuando tenga cierta independencia, nos vamos a dar cuenta perfectamente, tanto macho como hembra, que estos de atresia congénita o fístulas ureterovaginales o uretrovaginales, con seguridad vamos a tener en cuenta que la van a provocar, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente porque estamos hablando de un animal de escasa o muy corta edad. Cuando hablamos de problemas neurológicos centrales y periféricos, ya la cosa es mucho más grave, mucho más difícil de diagnosticar porque vamos a llegar por descarte. En la Argentina, afortunadamente, y ojalá en Latinoamérica, tenemos las herramientas como resonancia nuclear magnética, tomografía computada, que en los casos en que amerite nos permitirá la posibilidad de llegar al diagnóstico. Y también tenemos la posibilidad de la medición de la conducción neurológica para saber si no estamos afectando o no está afectado la conducción del nervio pudendo, que como dijimos hace poco, es quien controla el esfínter y quien controla a través de sus ramos la emisión de orina. Pero también puede haber problemas mecánicos que tengan que ver con una enfermedad prostática. Una enfermedad prostática, recuerden que la próstata, digamos, es como si fuera una masa que envuelve la uretra, y en algún momento el esfuerzo de la micción, cuando un individuo es un enfermo prostático y aparece una hipertrofia prostática benigna o tumoral, lo que ocurre es aumenta la presión sobre la uretra, hay daños, hay una cantidad de hematuria, y hay polaquiuria, y hay estranguria, y esto puede llevar a directamente una pérdida de la sensibilidad o de la capacidad operatoria del esfínter, sobre todo el esfínter interno, acá en este caso interno y externo, y generar una micción por el rebalsamiento. Luego las fístulas ureterovaginales y vésico-vaginales o uretrovaginales son raras. Yo en mi vida profesional las debo haber visto 8 o 10 veces nada más, y son difíciles de solucionar. Primero se requiere un muy buen diagnóstico, se requiere un muy buen detective clínico para llevarlas a cabo en cuanto a su diagnóstico se refiere, pero también se requiere cierta tecnología que no siempre está disponible en cuanto a lo que significa radiología de contraste para poderlas establecer. De cualquier manera, tienen solución, y la solución quirúrgica en manos idóneas, en manos de cirujanos idóneos que afortunadamente existen en muchas partes de nuestra Latinoamérica. Después tenemos neoplasias vesicales. Una neoplasia vesical puede ser objeto afectando, por ejemplo, a lo que signifique el trígono vesical o lo que signifique el propio esfínter, afectarlo y generar una micción involuntaria absolutamente. Y las masas pélvicas de cualquier índole, abscesos o los propios tumores, como ya lo planteamos. Los problemas infecciosos recurrentes, la cistitis, pueden generar un daño a la altura de lo que significa el esfínter y generar como consecuencia. Y luego allí aparece en la diapositiva una sigla que a mí me resulta muy cara. Yo soy gerontólogo de especialidad dentro de la subespecialidad o de la especialidad de clínica de animales pequeños, que es el síndrome de disfunción cognitiva senil. Este es un síndrome muy poco diagnosticado, muy poco tenido en cuenta. Quiero decirles, mis queridos colegas, que los perros sufren de Alzheimer y sufren del síndrome de disfunción cognitiva senil exactamente igual que el ser humano, con la misma degeneración amiloidea, con las mismas capacidades de diagnóstico. Y más aún todavía, las últimas publicaciones relacionadas con la gerontología veterinaria de los perros y de los gatos, habla también de la presencia de síndromes que no aparecen con degeneración amiloidea. Entendamos que la degeneración amiloidea es la misma que sufre el sarpeddo en sus riñones, y es la misma que sufre el ser humano, cambiando, por decirlo así, la sustancia noble del cerebro por la presencia de esta sustancia innoble que no permite conducción, que es el compuesto amiloide. En principio, además, hay descritas demencia senil, es decir, fibrosis, disminución de las sinapsis, y de la misma manera que en el ser humano
un individuo que tenga una alta práctica de ejercicio mental, el perro deportista, el perro que, digamos, ha recibido un adiestramiento y una, digamos, entrenamiento complejo, sufrirá mucho menos este tipo de patologías. Podrá sufrir enfermedades articulares, pero difícilmente el síndrome de disfunción cognitiva senil. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque de la misma manera que cuando una persona tiene Alzheimer, una persona humana, para mí los perros y los gatos son personas no humanas, y lo podemos discutir en algún momento, lo cierto es que en la persona humana nos olvidamos, digamos, los que sufren de Alzheimer o demencia senil, se confunden, tienen estados confusionales y también tienen la capacidad de olvidarse. Entonces, cuando el perro de cierta edad orina en el living, cuando era un perro absolutamente educado, caben dos posibilidades: que no haya podido llegar al lugar deseado por una incapacidad física, pero también puede ser una de las posibilidades que el individuo se haya olvidado de lo aprendido. Si quieren apuntar otros signos, son esos perros que a las 2, 3 de la mañana se ponen a gemir contra una esquina de una habitación sin un sentido lógico. Y son esos perros que eran terriblemente afectuosos y bonachones y se han transformado en cascarrabias o viceversa. Todos estos signos apuntan a la vejez cuando cursa con el síndrome de disfunción cognitiva senil o la demencia senil recientemente descrita en el perro y en el gato como tal. Las litiasis pueden generar los mismos problemas que las cistitis recurrentes. Las enfermedades metabólicas poliúricas, es decir, un síndrome de Cushing, una diabetes insípida, puede generar que como hay tanta producción de orina, llega un momento donde no se la pueda retener, no pueda el individuo llegar a tener capacidad de retenerlo e involuntariamente se produzca esta micción. Y por último, la obstrucción parcial de la uretra también, por las mismas razones, siempre fisiopatológicamente es lo mismo. Acá no hemos puesto la gran causa, hemos puesto otras causas que no son la deprivación hormonal a la que vamos a dedicar gran parte de esta exposición. Entonces, a esta causa, la gran causa, la que vamos a hoy tomar nosotros como nuestro mascarón de proa en esta navegación de la patología de la incontinencia urinaria, la llamamos incompetencia del esfínter uretral. El esfínter uretral o vesical, como quieran llamarlo ustedes, porque está justo en la frontera, esta IME, para definirla, a mí me resulta muy molesto leer a los yanquis cuando empiezan a ponerles abreviaturas, porque me tengo que ir al principio del trabajo a ver si la nombraron, pero aquí van a encontrar en toda la literatura que la incompetencia del esfínter uretral la definen como IME. Y aquí aparece el primero de los problemas, que en realidad es un problema que en mis 44, casi 45 años de profesión siempre me lo he planteado y he establecido mi propia estadística. Durante toda esta vida profesional he escuchado las versiones más insólitas, desde que si se castra una perra antes del primer celo aumenta la incidencia de la enuresis hormonopriva, o que si se la castra por el flanco en vez de castrarla por el vientre aumenta, o al revés, o si se hace ovariohisterectomía es diferente que si se hace ovariectomía. Y yo en la práctica no comprobaba una sola cosa digamos, de estas que había en este devenir. O sea, no me ocurría. Castrando de una manera, castrando de otra manera, castrando antes, castrando después, siempre castrado antes del primer celo o inmediatamente después del primer celo cuando no es una emergencia. Y revisando la bibliografía, algunos dicen, por ejemplo, que en las hembras la enuresis, la incompetencia del esfínter uretral provocada por deprivación hormonal, va entre el 5 y el 30%. La verdad, a mí me parece un 30% un exceso. Y un 5% podría estar más cercano. En los machos, un 1%. Y es cierto, en los machos es altamente infrecuente. Fíjense que quienes contraponen otro tipo de estadística hablan del 3 al 10% en las hembras y el 1% en los machos, repitiendo la estadística del conjunto de investigadores anteriores. Lo que hice es una especie de compilación o un metaanálisis como para poder tener, digamos, un panorama general.
Pero, vamos a ver, la frecuencia según sexo, obviamente los machos es 3 veces menos que la hembra. Quiere decir que si nosotros tomáramos, y parece que este macho está muy contento de esto, pero si nosotros tomáramos, mi propia experiencia es el 7%. El 7% de las hembras castradas, en cualquier forma, en cualquier momento, y en cualquier lugar, en los siguientes tiempos desarrollan incontinencia urinaria hormonopriva o enuresis hormonopriva. Generalmente no lo hacen inmediatamente después de la castración, sino que lo hacen 1 año, 2 años, algunos meses después de la castración. Algunos pasan años sin que lo hagan, y como va disminuyendo el reemplazo hormonal, la aparición de este tipo de patología se va retrasando. Es bueno decir que tanto el macho como la hembra tiene estrógenos y testosterona, y lo que se modifica es el balance de las hormonas. Cuando nosotros castramos una hembra canina, estamos llevando a la hembra a un fenómeno fisiológico semejante a la menopausia de la mujer. Y en la menopausia de la mujer, o casualidad, la incidencia de la incontinencia urinaria es más o menos el 10% de los casos. O sea, que nosotros estamos provocando una menopausia artificial cuando castramos con una incidencia de la incontinencia urinaria bastante parecida. ¿Qué factores son los predisponentes? La obesidad, por ejemplo. Es obvio. Es obvio porque en la obesidad hay también una distribución del tejido adiposo no solo en la superficie, sino también alrededor del cuello de la vejiga y alrededor del inicio de la uretra, que esto puede aumentar la compresión y generar un mecanismo fisiopatológico semejante al que estuvimos describiendo con cistitis, con prostatitis y una cantidad de cosas. Siempre el mecanismo fisiopatológico obstructivo es semejante. La raza. Esto está comprobado. Las razas grandes, las razas que superan los 20 kilos de peso, tienen una mayor predisposición que las pequeñas. Y cualquiera que haya transitado algunos años de ejercicio profesional sabrá claramente que esto se condice con la estadística. Cuando hablamos del corte de cola, aunque les parezca mentira, el viejo pastor inglés es una de las razas que más frecuencia tiene con esto. ¿Por qué? Porque estamos tocando ramos terminales, y en el caso de la cola, del corte de cola, hace muchos años que me convencí que el corte de cola es una monstruosidad, el corte de orejas también, y que son absolutamente mutilaciones innecesarias. Pero como sigue existiendo en el mundo, debo plantearlo, y sobre todo en razas en las cuales que el corte de cola prácticamente es anulando todas las vértebras coxígeas, se puede llegar a generar una enuresis tocando ramos terminales. La posición del cuello de la vejiga, que es una cuestión congénita, también va a modificar esto, y obviamente la esterilización, que es lo que nos compete hoy en día por cualquiera de los métodos. Entonces, en un derribando mitos, que me encanta a mí derribar mitos, porque parece ser que los Doberman son perros asesinos, los pitbull se comen a los chicos crudos, y nos olvidamos de los procesos de sociabilización, de los procesos de inhibición de la mordida, y seguimos diciendo que los cachorros hay que entregarlos a los 45 días de edad, cuando hay que entregarlos a los 60, y seguimos diciendo que no pise vereda o que no salga a la calle un cachorro y que nunca será sociabilizado, y daremos entonces en cuenta el día de mañana que esos perros serán agresivos o tendrán conflictos de conducta por un desconocimiento de la conducta normal de un perro. Yo siempre digo, y lo digo a mis alumnos, que lo que tenemos que aprender es qué es un perro normal para poder diagnosticar qué es un perro con patologías de la conducta no, digamos, atribuibles a el propio o la propia idiosincrasia del perro. Un señor, y hago esta digresión, muy famoso para mí, muy querido, que se llamaba Conrad Lorenz, decía que el periodo sensible, sobre todo en un perro, es lo que definirá lo que el perro es en un 70%. Y nosotros seguimos pensando, algunos, que el pitbull es un perro asesino, el rottweiler también, y son perros de porte. Estos perros de porte sí tienen más frecuencia las hembras para sufrir la deprivación hormonal y la consecuente incontinencia urinaria. Pero no influye ni la edad en la que se somete a la castración, ni el método de abordaje, ni el método ni el abordaje. Si lo usás, lo haces por el flanco o no, si lo haces a los 6 meses o a los 10 meses,
no influye. Hay un trabajo suizo excelente sobre más de 1.500 perras que destruye este mito absolutamente. La mayor frecuencia es en perros de mediana y mayor, perras, por supuesto, más que perros, ya lo dijimos, de mediana y mayor edad. No ocurre generalmente en las perras jóvenes, razas grandes y deporte, y 3 veces más en los animales grandes que en los animales pequeños. O sea, tenemos que las hembras lo sufren 3 veces más que los machos, pero si una hembra es deporte, lo sufre 3 veces más que una perra caniche toy o una perra pequeña. La incidencia en las hembras castradas, yo digo que es, de toda la bibliografía en el metaanálisis, entre un 5 y un 20%. Es comprobada por quien les habla en toda la historia profesional, que en mi caso es un 7%, muy parecido a la incidencia de la diabetes mellitus en macho y hembra. Porque es muy importante la estadística. En esto los yanquis son unos genios. Cuando transité mi vida de profesor de clínica de animales pequeños, que ahora estoy como emérito en algunas facultades y en otras estoy como titular, lo que digo es, la estadística para un clínico es fundamental, porque si te presenta el 30 o 40% de los problemas son de piel, vos no podés obviar no tener un profundo conocimiento de la dermatología. Por ahí podés tener un conocimiento muy liviano en ciertas patologías infrecuentes. A ver, en mi vida profesional he visto 3 feocromocitomas de las adrenales. No soy un experto en feocromocitoma adrenal, pero conozco el síndrome de Cushing, que es muchísimo más frecuente que como causa el feocromocitoma en sí. ¿Entienden lo que quiero decir? Y mi estadística personal es el 7%. Y en las hembras enteras, mucho menos del 1%, y yo lo he visto muy pocas veces en mi vida profesional. La edad de aparición, la edad media es a los 4 años, y la mayor frecuencia es a los 5. Y los signos los conocemos todos. El escape de orina en conciencia, es decir, el animal va caminando y escapa orina, gotea orina. El lamido persistente de la vulva. El lamido persistente de la vulva es un signo que el dueño siempre lo refiere, el goteo lo dijimos, y después algo que para mí es sustancial, el escape de orina durante el sueño. Prácticamente no existe otra patología, y hasta casi diría que telefónicamente podemos pensar en que esta patología está presente cuando un cliente nos refiere y nos dice, ¿sabes qué, doctor? Estoy muy asustada, o muy asustado. Dije asustado porque el 80% de nuestras consultas son mujeres las que se hacen cargo del animal de compañía en la casa, y entonces, ¿sabes qué, doctor? Colita apareció con toda la mantita orinada, es grave. Y si Colita fue castrada 2 años atrás, 3 años atrás, si Colita tiene arriba de los 4 o 5 años de edad, y si Colita es grande deporte, le pusimos todas las fichas al bingo, y el diagnóstico prácticamente es un diagnóstico cantado, aunque hay que seguir el camino crítico o el algoritmo diagnóstico que todo buen clínico debe tener en cuenta a la sazón cuando se transforma en un detective de las enfermedades. El pelo mojado, el pelaje mojado en el tren posterior y en el abdomen posterior, porque puede haber el lamido o no lamido, pero de repente el dueño se da cuenta de que está mojado el tren posterior y está mojado la panza. Las infecciones, ahí está mal la diapositiva, urinario, la R sobra, pero es culpa mía. Infecciones recurrentes del tracto urinario pueden generar, digamos, la sospecha de que algo está pasando con la continencia y la inflamación cutánea alrededor de los genitales, porque en realidad dijimos al principio que la incontinencia urinaria hormonopriva no da grandes problemas, pero da grandes incordios. Y uno de los serios problemas que puede generar es que el pH de la orina afectar, digamos, inclusive el lamido, una por razón mecánica y otra por razón química, generar una dermatitis seria inflamatoria. Ya tenemos los signos claros, ya tenemos la frecuencia clara, vamos entonces ahora a un estudio definitorio, uno de los 2 estudios. Este es un estudio norteamericano, el otro es un estudio suizo, el de 1.500 perros, y estos son con 566 casos, donde la prevalencia hallada es el 5,12% en Estados Unidos.
sobre perras ovarioesterectomizados. Acá me gustaría hacer un paréntesis. Nosotros en nuestra clínica tenemos una conducta de protocolo que es cuando la perra es virgen, o sea, o estamos castrando antes del primer celo o inmediatamente después del primer celo, habiendo sido este celo no fértil, digamos, no fertilizado, nosotros hacemos ovariectomía. Pero cuando supera esto, hacemos ovario-cervicotomía. Nosotros sacamos el cuello del útero para que quede solo la vagina y no exista ninguna probabilidad de piómetra Roma o piómetra del muñón, que es uno de los incordios que puede ocurrir cuando alguien inopinadamente deje un trozo de útero o que involucra al propio cuello y que genere un problema digamos, subsecuente con algunos cambios hormonales que se van a producir después. Esto viene por la galería y al costado de la patología central que nos ocupa. Pero no encontraron en este trabajo norteamericano diferencias significativas en la edad, ni en el momento de la ovariohisterectomía, ni en la técnica. O sea, si la castrabas temprano o la castrabas más tarde, si la castrabas ovariohisterectomía o ovariohisterectomía o ovariohisterexcervicotomía, ni tampoco si la técnica era por el flanco o era por el vientre. Cosa que yo he escuchado en mi vida profesional, algunos colegas diciendo, yo no castro por acá porque por acá, y esto es lapidario. Estamos hablando de 500 y pico de perros, y estamos hablando de una experiencia similar, Suiza, en 1500 perros. Sí encontraron 7 veces más probabilidades, no 3 veces. Estos encontraron 7 veces más probabilidades en perras grandes con respecto a las perras pequeñas. Me parece que la conclusión al momento de esta parte de la charla es que las perras grandes es más frecuente, que la técnica no influye, que el momento de la castración no influye, y que si hacemos ovariectomía o ovariohisterectomía no influye, más allá de la aclaración que he hecho con respecto al ovariohistereccervicotomía que nosotros hacemos de rutina y de protocolo para evitarnos un dolor de cabeza hipotético, poco frecuente, pero real. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción fisiopatológica? La castración disminuye los estrógenos, símil menopausia. Ojo con los estrógenos en medicina veterinaria. Yo voy a contar una anécdota que pasó a ser una marcatoria en mi vida profesional. Una clienta lejana, de 100 y pico de kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, de una localidad, tenía San Bernardos. Y tenía una hembra que había parido y tenía sus cachorros. Esa hembra estaba con una gran cantidad de leche, los cachorros ya eran grandes, y alguien le recomendó que le diera una droga, el producto no está más en el mercado argentino, se llamaba Ablactón, que era un estrógeno que se daba en las mujeres para producir el cese de la lactación. Se lo dio inyectable a la hembra por consejo de una profesional que extrapoló la medicina humana directamente a los perros. Una San Bernardo pesa más que una mujer, y cuando me llamó por teléfono dije, se te va a morir. La perra murió desangrada 4 o 5 días después por diátesis hemorrágica. Los estrógenos, ciertos estrógenos, se potencian 200 veces en la perra. Por lo tanto, mi gran consejo de esta experiencia tristísima que me tuvo como protagonista inopinado en cuanto a buscar sangre, estoy hablando de 25 años atrás, donde conseguir sangre para un San Bernardo era de otro San Bernardo y no había, porque la cantidad para ponerle nunca pudimos suplir esta diátesis hemorrágica. Digo que esta experiencia me marcó claramente para decir a los alumnos, jamás extrapolen un estrógeno de humana a medicina veterinaria, porque la sensibilidad de los receptores estrogénicos en la perra es 200 veces superior. Por eso hay estrógenos específicos y hay estrógenos mucho más manejables que aquel estrógeno que integraba el ablactón. Ya vamos a hablar de los distintos tipos de estrógenos que existen en el mercado. Este mecanismo de acción fisiopatológica, la castración disminuye los estrógenos, símil menopausia, hay una baja de los estrógenos y hay una baja de la presión de cierre del esfínter vesical, y también se atrofia la mucosa uretral. En la atrofia de la mucosa, imaginen ustedes que la mucosa uretral tiene vellosidades pequeñitas, y imaginen que está como plegada. Si se alisa,
el espacio que tiene para circular la orina es mayor. Si además lo que se llama los receptores alfa-adrenérgicos del esfínter interno de la vejiga no reciben el estímulo trófico que los estrógenos le dan, es como se ablanda, se afofa ese esfínter, el camino es más grande y más liso y aparece la enuresis. Acuérdense, sobre todo enuresis durmiendo y en descanso. ¿Por qué? Porque se suma la propia relajación del individuo, digamos, en el momento del sueño. A ver, este mismo trabajo encontró una asociación significativa entre el peso corporal y la incontinencia, observando tasas de incontinencia más altas en los perros grandes, mayores de 15 kilos. Hasta acá venimos fenómenos, todos van coincidiendo y nos vamos grabando en la cabeza cuál va a ser nuestro paciente tipo para poder tener el famoso ojo clínico, que no es otra cosa que un disco duro cargado con información y unas sinapsis hechas para poder rescatarla. Los perros grandes tenían 7 veces más probabilidades, de acá sacamos el dato, para desarrollar la incontinencia con un 95% de intervalo de confianza estadística. Estas dos gorditas, bien exageradas, demuestran que es cierto. Las dos incontinentes urinarias casi seguro, porque este tejido adiposo que hay por fuera también se repite intravisceralmente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Miren, una forma muy clara, frente a la primera consulta, además de hacer todos los descartes obvios, esto ya es meternos en el examen objetivo general de un individuo, pero una de las formas más claras, sobre todo con las herramientas que contamos hoy en día, sobre todo con teniendo un estriol como el TIU al acceso en Latinoamérica, que ya vamos a hablar sobre él, la primera de las cosas es la respuesta al tratamiento. Si yo veo que es una perra gorda, grande, 7 años de edad, hace 3 que la castraron y se despertó a la mañana toda mojada, yo tengo una alta probabilidad de que esa enuresis nocturna durante el sueño de la hembra castrada, en descanso, o cuando ladra, también se da cuando ladra y va saliendo la orina, ladra y sale la orina. Entonces, puedo hacer lo que se llama diagnóstico terapéutico, prueba y error, que no es bueno en otras circunstancias, y en esta circunstancia es excelente. Vamos a ver un pantallazo de lo que significa los tratamientos posibles. Acupuntura. La acupuntura no es esoterismo, ¿eh? La acupuntura es una comprobada ciencia que además en medicina veterinaria, desde la existencia de los teclados de Rouget en el caballo, comprueba las metámeras y comprueba los meridianos. Lo ve desde otro lado, son especialidades o subespecialidades, yo no la ejecuto, pero creo firmemente en los resultados que se pueden dar. En este caso, a veces funciona. La celuloterapia a veces funciona más esotéricamente en cuanto a sus fundamentos, como la fitoterapia. Algunos utilizan nutracéuticos. El nutracéutico puede ser un complemento excelente en cualquier circunstancia, como lo son también los antioxidantes, pero no específicamente. Y los simpático-miméticos sí es una de las posibilidades que vamos a analizar. En los estrógenos tenemos los sintéticos, como el dietilestilbestrol. Mis queridos colegas, no usen dietilestilbestrol. El famoso dietilestilbestrol que se usa en las vacas, usarlo en la perra es inyectarle cáncer, es inyectarle un daño hepático irreversible, un daño renal irreversible, es generar una aplasia medular terrible, y es saber que vas a controlar la incontinencia urinaria, pero que vas a tener un falso celo inmediatamente de la inyección, y las inyecciones reiteradas lo van a llevar a la muerte del animal. No tengo ninguna duda de lo que te estoy diciendo. Así como no utilizo anticonceptivos inyectables ni tampoco orales, pero los inyectables no los usé nunca en mi vida profesional, porque verdaderamente nunca quiero inyectar cáncer o infecciones a mis pacientes. Entonces aparece aquí en la diapositiva en azul el advenimiento del estriol. El estriol es una droga que en medicina humana hoy ya en la mayoría de los países no existe por vía oral, sino por óvulos vaginales,
que se usa para el tratamiento de la deprivación hormonal en la mujer menopáusica. Antes se usaba por boca, se dejó de producir este producto y ahora se utiliza en óvulos, por supuesto no se lo podemos dar a nuestros pacientes. Existe estriol holandés que viene a la República Argentina y que viene también a toda Latinoamérica de un altísimo costo. En la Argentina vale alrededor de $20-25 el envase. Yo no cuestiono la calidad del producto, pero sí cuestiono el hecho de que es una droga que afortunadamente hoy la tenemos accesible en la Argentina para toda Latinoamérica con resultados verdaderamente óptimos al respecto. Los recursos terapéuticos, los vamos a pasar por encima. Entre los recursos terapéuticos tenemos la fenilpropanolamina. En la Argentina no existe ningún producto que tenga fenilpropanolamina. Alguien dijo en estas fake news que estamos tan lamentablemente acostumbrados, prohíben en la Argentina la existencia de productos con fenilpropanolamina. No lo puede prohibir ni el ANMAT ni SENASA porque no existe un solo producto en la Argentina que tenga este simpático mimético que se utiliza mucho en los tratamientos de descongestión nasal, pero no hay en la República Argentina. Estimula los alfa-adrenoreceptores de la uretra y aumenta su tono, el tono del esfínter, y según la bibliografía, no tengo experiencia al respecto, en un 70% con efecto variable en la práctica y nulo en los machos. Pero ahora lo vamos a ver, con los mismos efectos secundarios que tiene la efedrina o la pseudoefedrina, sí accesibles en los mercados latinoamericanos y en Argentina también como descongestivo. La dosis inicial, 1-2 miligramos kilo cada 12 horas, ya empezamos con un problema, 2 veces al día. Luego de 2 semanas se puede intentar la dosis alterna, y aumenta la contractibilidad del esfínter de la misma manera que el anterior. Pero la eficacia disminuye con el tiempo. Y además hay una necesidad entonces de suministrar una dosis mayor, lo que va a aumentar muchísimo el riesgo de los efectos colaterales. ¿Cuáles son esos efectos adversos de los simpáticos miméticos? De todos, la efedrina, la pseudoefedrina o la propanolamina, la hiperactividad o la letargia. El perro camina por las paredes o está todo el día durmiendo. Los efectos cardíacos, solos o interactuando con otros productos que el perro ya esté consumiendo por alguna razón. Por lo tanto, en cardiópata no lo puede usar. Tóxicos, efectos tóxicos con alcalinizantes urinarios. Cuando usamos alcalinizantes urinarios para cualquier patología de la vejiga, aparecen los efectos tóxicos más marcados, altamente riesgos de arritmia y el acostumbramiento. A ver, es un producto que lo podemos usar, pero es poco práctico y con mucha toxicidad. Y el dietilvestrol, el monstruo de la laguna, cancerígeno, es inyectable. Al ser inyectable es incontrolable. Yo doy la dosis de acuerdo, pero metabólicamente no todo el mundo, no todos los perros son iguales. Produce cierto daño, real daño hepático, real daño real. Es incordioso porque tengo que inyectarlo muchas veces. Es mimético del celo y estoy llevando al perro a una insuficiencia hepática, a una insuficiencia renal o a tumores de variado tipo. Por lo tanto, yo personalmente tengo en mi récord que jamás casi no lo usé en mi vida profesional. Y ahora Latinoamérica tiene la solución con el TIUP, tratamiento de la incontinencia urinaria con un estriol, que ¿cómo lo dosificamos? Viene en comprimidos de 1 miligramo, pero no existe una dosis internacional especificada. Entonces, yo les voy a transmitir mi experiencia. Yo en perros de menos de 10 kilos, de menos de 5 sobre todo, empiezo con medio comprimido. Si no logro éxito, subo la dosis. Cuando digo no logro el éxito, al segundo o tercer día. Tiene que haber, primero, se da una sola vez por día, lo cual es una gran ventaja. En perros de 10 kilos utilizo 1, raramente comienzo con dos, salvo que tenga un San Bernardo o un Terranova de 60-70 kilos, sino que me tomo la licencia de empezar con una dosis baja e ir subiéndola si no tengo resultado. Si no tengo resultado a las semanas y media o a las 2 semanas, es porque o erré el diagnóstico y no estamos frente a esto y hay algo más, o es una de las posibilidades ínfimas de no respuesta al tratamiento. Entonces, en la práctica,
lo que hago yo, en perros menores de 10 kilos, empiezo con medio comprimido. En perros de 10 kilos, 1. Si en 3 días no pasa nada, o subo a 2 comprimidos, y lo que se llama templanza del tratamiento, es decir, qué esperanza, cuánto banco, cuánto tengo paciencia para tolerar ese tratamiento, eso en medicina clínica se llama templanza de tratamiento, es 1 semana. Yo espero 1 semana a ver qué pasa. Luego, supongamos que tengo éxito, empiezo a espaciarlo, un día sí, un día no, o a bajar un poco la dosis, y luego a espaciar, hasta lograr, la medicina es un arte. La medicina es un arte con respaldo en la ciencia, pero cuando yo hago dermatología, y esto lo aprendí de un dermatólogo muy famoso en el mundo, Prévost, francés, que dice que el dermatólogo es médico con los medicamentos que da y artista con los shampoos que utiliza. Si compatibilizamos las dos cosas y entendemos que no hay enfermedades sino enfermos, entonces nos daremos cuenta de que la sensibilidad a esta droga no es la misma en cualquier animal y que tenemos que ajustar esto, el ida y vuelta, y esto hace al vínculo con nuestro paciente o nuestro cliente. Yo siempre digo esto a los alumnos. No hay que atender perros ni gatos, hay que atender vínculos, porque si yo atenderé perros y gatos, el día que un perro me pida turno para venir o un gato me diga que el antiparasitario era muy amargo y si puedo cambiar la marca. Como esto no ocurre, y yo tengo vínculo con aquel que se autotitula dueño o tutor del animal de compañía que viene, establecemos un triángulo en el cual médico, veterinario, tutor o dueño y animal de compañía son quienes lo constituyen. A veces hay renuente. ¿Qué es un renuente? El que no da resultado. Dicen un 15% a la respuesta inmediata. En realidad, en mi caso personal, es mucho menor. Pero lo dice así la literatura, lo quise poner. También muchos de este 15% requieren un ajuste de las dosis en las 4 semanas de comenzado el tratamiento, y creo que eso es lo que hace disminuir en mi cabeza y en mi estadística este 15% de renuentes al tratamiento que cierta literatura Latinoamérica ya lo tiene la mejor solución. Gracias en serio por habernos acompañado. Para mí es un honor y un orgullo que Sovet me haya elegido para poder presentar este nuevo producto. Me avalan 44 años de profesión y 44 y un poquito más de vida académica. Esta profesión no solo es en lo que yo me levanto cotidianamente, sino también es una pasión por el arte de curar, entendiendo que el perro o el gato, los animales de compañía, digamos, por excelencia, no son otra cosa que nuestros hermanos menores que merecen de nosotros la mejor de las dedicaciones. Mi querido Pianetti, lo dejo a usted en la coordinación de esta charla. Gracias en serio a todos por haberme soportado durante estos casi 50 minutos, pero ahora vamos a las preguntas. Bueno, Juan, muchas gracias. Ahora vamos a hacer la palabra al doctor Marcial Gameler, el promotor técnico de la parte de área de pequeños, jefe de investigación y desarrollo del laboratorio Sovet. Las preguntas van a ser respondidas al final de la misma. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer poder tomar contacto nuevamente con todo el auditorio y poder desarrollar lo que va a ser una cortísima charla, una cortísima exposición para poder ofertarles nuestro producto y por qué tiene que estar dentro de la veterinaria. Es un nuevo aliado dentro de la medicina veterinaria y dentro del comercio veterinario. Ahora, ¿por qué tenemos que tener TIU dentro de la clínica veterinaria? ¿Qué ventajas puedo obtener teniendo este producto? Pero quisiera dedicarme un poquito a hablar de cómo se hace para desarrollar un producto que es de interés y qué es lo que va a generar que todos los meses, a fin de mes o cada que se produce un lote, tengamos la posibilidad de tener siempre la misma calidad de producto. Primero, cuando se decide entrar al mercado de medicina veterinaria en el tema de la incontinencia urinaria, bueno, empezamos a decidir eso y después se procede a la investigación de la existencia de diferentes tipos de moléculas que puedan satisfacer ese
esa necesidad del mercado, ¿no? Entonces, se toma la decisión de qué droga se va a usar, se empieza a investigar la parte farmacocinética, farmacodinámica, el espectro de acción que puede llegar a tener, en caso de que sea un antibiótico, en este caso no, la aplicación clínica que va a tener, si va a servir o no va a servir, y la forma farmacéutica que se va a decidir para ofrecerle al médico veterinario y o para que el tratamiento resulte de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Está un poquito trabada la máquina, les pido disculpas. Bien. Entonces, dentro de lo que es la génesis del producto, cómo es que nosotros decidimos todo esto y cómo se lleva adelante. Primero, se procede al desarrollo de lo que se llaman los prototipos del producto, es decir, distintas formulaciones que van pasando ciertas pruebas hasta que llegamos a la posibilidad de encontrar la fórmula más adecuada. Hay una investigación de todo lo que es la formulación galénica, y en este caso hay que hacer hincapié en un montón de cosas, sobre todo en TIU. Son pruebas de granel, de compresión, de disgregación, de disolución y de absorción, pruebas de concentraciones plasmáticas logradas, pruebas de eficacia e inocuidad y la elaboración. En fin, ¿por qué es tan importante dentro de TIU que sean cumplidas muy específicamente estas pruebas? Porque resulta ser que tenemos una cantidad muy pequeña de activo, que es 1 miligramo por comprimido, en 100 miligramos de excipiente. Esa es la cantidad necesaria para que terapéuticamente el producto funcione. Por lo cual, o por lo menos para una dosificación adecuada. Por lo cual es muy, muy importante el poder determinar que ese pequeño miligramo, ¿sí?, vaya a estar bien distribuido en todos los comprimidos en general. Y eso se logra con una buena generación del granel de producción. Bien, en el modo de elaboración lo más importante es llevar una coherencia que está dada también por protocolos propios, pero también por normas GMP. Bien. Ahora quisiera pasarles un pequeño video, ¿sí?, en donde vamos a más o menos mostrar un poquito cómo son los sistemas de elaboración, mientras yo voy contando un poquito de la importancia de la elaboración que puede llegar a tener la manufactura. Se inicia con un pesado, ¿no es cierto?, de todas las materias primas, en donde también se hace un control muy importante de pesadas. Quería decirles que cada comprimido que nosotros elaboramos pasa por 9 controles distintos antes de llegar a la aprobación y la posibilidad de salir a la venta. Luego se produce lo que se llama el proceso de mezclado de las materias primas, previamente aprobada por GMP y por proveedores ya certificados. Se produce un secado, ahí donde viene un control de tiempo de secado, un mallado, es decir, un filtrado por malla fina, luego viene un agregado, un nuevo activo, ¿sí?, con otro control de tiempo de mezclado, y ahí es donde se conforma lo que podría llegar a ser un producto semi-elaborado, en donde ya en el granel mismo se produce o se da lo que es el primer análisis de HPLC. Después, una vez que ya tenemos certificado primero que el producto esté perfectamente, homogéneamente distribuido dentro del granel, se lleva a la parte de compresión, ¿sí? Ahí es donde se hace otra vez un control de rendimiento y de producto semi-elaborado. Luego, otra vez, un pesado y aceptación de que realmente ha rendido lo que tiene que rendir. Por último, al final de todo esto ya se produce todo lo que son las medidas de comprimido para que cumpla, y dentro de esas medidas está todo lo que es la parte de dureza, friabilidad. En el video anterior estábamos viendo las máquinas, de cómo se produce todo este estudio analítico, la friabilidad, que es importante, la disgregación, si ese producto se puede disgregar para que se pueda absorber en el tracto digestivo y poder tener sí o sí la absorción adecuada, y después se toman los comprimidos y se hace también otro estudio de HPLC,
¿sí? Para poder determinar que ese comprimido tiene ese famoso miligramo dentro de los 100 miligramos de excipiente. Por último, se produce el blisteado, es decir, poner el comprimido dentro del blister, y ese blisteado también tiene que ver con una cuarentena, en donde también se producen lo que es las pruebas de hermeticidad, cambios físicos, etcétera, que son más o menos, se ya habla de cuarentenas un poquito menos, recién ahí se hace el último control de producto terminado y va a la venta. Es decir, en síntesis, pasan 9 controles de alto nivel, y todos esos controles están anotados o registrados a través de GMP, que es el método que nosotros utilizamos para determinar nuestra calidad. GMP implica una serie de protocolos y normas que bianualmente se auditan por el ente de Contralor, en este caso el SENASA, y que bianualmente nos aprueban la planta de GMP, con criterio GMP, que nos permite también la exportación a ciertos países del mundo, si no, eso es imposible. Todo esto se hace en la República Argentina, y este gran producto que estamos lanzando al mercado tiene que ser, yo diría, lo que puede llegar a ser un orgullo latinoamericano, porque como bien dijo el doctor Romero, esto viene el otro producto viene de Holanda, y realmente es un orgullo poder tener la misma calidad y la misma eficacia terapéutica hecho en Latinoamérica, hecho en la República Argentina. Está un poquito frenada la computadora, les pido disculpas. Bien. Bien. Marcial, ¿me escuchás? Sí. Hay una pregunta acá que hicieron, no sé si la alcanzás a ver. Es Julieta Poggi, que pregunta 2 cosas. ¿Por qué cree que las perras a veces tras la castración tardan años en demostrar los signos de incontinencia? Y segundo, ¿hay tratamientos quirúrgicos para esa patología? A ver. Supongo, sin ser yo un especialista en el tema de incontinencia, creo que sí puede haber un tratamiento quirúrgico. Insisto, no soy yo un especialista en el tema, pero lo que estamos tratando ahora, sería una pregunta después para el doctor Romero, lo que estamos tratando es de presentar ahora el producto para justamente el tratamiento de la incontinencia hormonopriva. Yo creo que, terapéuticamente hablando, ¿no? Es decir, químicamente hablando. Entonces, creo que es una pregunta que puede contestar bien el doctor Romero. ¿La querés que la conteste ahora? Dale. Bueno, en principio, a la colega, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. En función de la respuesta es muy simple, pero la pregunta es muy buena. Existe un ajuste del organismo y existe lo que se llama una cuestión idiosincrática. Así como no todas las mujeres tienen enuresis hormonopriva después de la menopausia, no todas las perras lo tienen, algunas lo tienen al año, otras lo tienen a los 2 años y otras lo tienen a los 5 años. Esto tiene que ver, o es fundamentado, en el equilibrio hormonal, que no es igual en todos los animales, y en una cuestión propia de su idiosincrasia. Algunas perras se ajustan muy bien a la nueva realidad de haberles deprivado las hormonas. Mira, es la misma explicación que cuando castras una perra sigue teniendo pseudociesis o pseudopreñez por 2 periodos más, o un periodo más. Entonces uno podría decir, ¿cómo? Si le saqué los ovarios. ¿Por qué tiene? Porque tiene memoria hormonal y porque todo esto funciona a nivel cerebral, a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario, donde hay una cierta memoria que tarda en borrarse. De la misma manera que hay una compensatoria y donde yo he visto perras castradas que van todo fenómeno 2, 3 años, al tercer año empiezan a levantar la pata como un perro. Entonces esto quiere decir que la testosterona le ganó
a los estrógenos, y probablemente esas perras luego caigan en enuresis hormonopriva. Esa sería la respuesta. Si hay tratamientos quirúrgicos primero, es mucho más sencillo el tratamiento farmacológico o médico. Los tratamientos quirúrgicos son abundosos. Desde la existencia, existen en Estados Unidos, y alguna vez la hemos utilizado en Argentina, en nuestra clínica, hasta mecanismos, pero sobre todo para las vejigas neurogénicas, que tienen una especie de válvula que se ajusta al costado del perro para cerrar o abrir la vejiga y evitar que el perro gotee permanentemente o haya que exprimir la vejiga. Existen tratamientos quirúrgicos también de tratamiento técnico con músculos en cuanto al trígono se refiere. Cuando el trígono está afectado en un porcentaje altísimo ya no hay resultado, pero existen tratamientos quirúrgicos. Yo no soy hoy día médico cirujano. Nosotros tenemos en nuestra clínica a quien yo considero uno de los mejores o el mejor cirujano argentino, que es el doctor Uber Eduardo Forgione, que además de ser médico veterinario especialista en cirugía, es médico humano, especialista en cirugía de tejidos blandos, hace 25 años que es médico humano. Primero estudió medicina veterinaria, fue alumno mío, ahora somos un equipo, hace ya 25 años, y él sí ha hecho estas cirugías para un idóneo como él. Es una cirugía compleja, pero posible. No es una cirugía de la habitualidad, no es de la habitualidad. Creo que sí está contestada, y si querés, Marcial, terminar con tu exposición y luego contestamos las preguntas que correspondan, ¿no? Para mantener el orden de la exposición. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que la clave acá de todo tratamiento, y mejor dicho, de este tratamiento, es ajustar la dosis. Y que esa dosis, como bien dijiste vos, Juan, tiene que ver con un arte de curar. Bueno, este esquema, este protocolo que estamos brindando, es un protocolo general y que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, iniciarse con un comprimido, si no hay respuesta, pasar a 2 comprimidos durante 7 días. Si hay respuesta positiva, se puede intentar bajar a medio comprimido durante 7 días. Y si hay respuesta positiva, se mantiene así, estabilizada la dosis, y si hay respuesta negativa, volver a un comprimido. Bien, es más o menos lo que habíamos hablado para la dosificación general de este producto. Así que bueno. Ahora daría lo que puede llegar a ser lo que es la importancia de cuáles son las desventajas que nosotros tenemos con respecto como producto, ¿no? Bien. Bien, algunos datos tenemos que saber. Primero, que la eficacia ronda el orden del 90% hecho por pruebas. La seguridad, ya lo dijo bien Juan, el estirol puede administrarse a altas dosis y en terapias prolongadas sin efectos estrogénicos ni colaterales. No tiene efecto acumulativo después de los largos tratamientos, y la administración diaria oral permite ajustar la dosis y el tratamiento o interrumpirlo en cualquier momento si es que es necesario, como en esos periodos de intertratamiento que se pueden tener. Y por último, la comodidad que puede dar este producto es tener la presentación de comprimidos hemiranurados que se pueden partir perfectamente bien. ¿Ya? Bien. Son hemiranurados que se pueden dividir perfectamente bien, y es ideal para tratamientos ambulatorios, como por ejemplo podría necesitar Doña Rosa. Es el único comprimido palatable del mercado, por lo cual tiene una muy buena aceptación, por una diferencia bastante importante en el producto. Se presentan en cajas de 20 comprimidos, en blister de 10 comprimidos cada uno, una caja premium muy muy bonita. Hay que conservarlo entre 15 y 30 grados por fuera al abrigo de la luz directa. Bien, es una solución, digo, para una amiga de siempre. Ahora los dejo con el doctor Romero. Las preguntas, por favor. Bien, doctor. Ahora vamos a seguir con las preguntas que van surgiendo en el chat. No nos olvidemos de decir por ahí, Juan, que es un producto palatable, ¿sí? La semana próxima se estará distribuyendo en la Argentina, y en América Latina se comienza el registro en todos los países y estará a partir del 2021. ¿Me escuchás, Juan?
Escucho perfectamente, ahí atento. Creo que el producto es un sueño hecho realidad. Yo recuerdo que esto lo charlamos hace unos años. La burocracia a veces de la aceptación o los registros hace que se tarde mucho más de lo que uno quisiera tener en el portfolio o en el vademecum de cualquier veterinaria. Ahora no dependemos más de un producto europeo ni de los vaivenes de algo que no tiene que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra práctica cotidiana. Para mí eso es una tranquilidad muy grande. Este es uno de los pilares cotidianos, ¿no? Como herramienta terapéutica que tenemos que tener los médicos veterinarios. El hecho de la palatabilidad es muy importante, ya que este es un producto semicrónico. Es decir, puede ocurrir que haya periodos donde no lo apliquemos, pero va a haber un periodo importante y generalmente ninguna perra tiene un solo tratamiento, sino que tiene un tratamiento recurrente a lo largo del año, a lo largo de los meses, 2, 3 veces, 2, 3 periodos, para ir sosteniéndola en pautas de convivencia, ¿no? Bien, doctor, van surgiendo algunas preguntas que van mandando a través de WhatsApp y a través del chat. Bueno, La pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los efectos colaterales que puede tener la fenilpropolamina? la fenilpropalamina, lo dijimos, letargia o hiperquinesia, daño cardíaco sobre todo. Insisto, en la República Argentina no hay productos aprobados de fenilpropalamina ni para humana ni para medicina veterinaria, en función de que los laboratorios han considerado que su toxicidad es superior a los beneficios. Sí, hay productos humanos a base de efedrina y pseudoefedrina, inclusive la pseudoefedrina y la efedrina tienen alto efecto letárgico, con una alta tendencia al sueño, con los mismos efectos adversos y con una gran desventaja. En Argentina, por ejemplo, viene en forma de gotas, los comprimidos son muy difíciles de ranurar y son comprimidos muy pequeños, que prácticamente no permiten su utilización en algún tipo de raza o de perro, y los efectos, digamos, lo incordioso de darlo 2 veces por día, y que además con el tiempo se produce un acostumbramiento y hay que subir la dosis, llegando muy cerca de las dosis tóxicas. Bien. Va surgiendo otra pregunta, doctor, a través de la señorita Mariana. Nos pregunta si puede alterarse el examen de orina por esta causa de incontinencia urinaria. Por ejemplo, que dé resultados de densidad más baja. Más que resultados de densidad más baja, lo que va a alterarse es por las infecciones que pueda haber en función del lamido. Pensemos al revés. Una perra cuando se lame, si bien se lame de abajo hacia arriba, digamos, en algún momento puede haber hasta una contaminación fecal. La perra no tiene una educación de cómo debe limpiarse la vulva con respecto al ano, y casi seguro en un incontinente, como hay un exceso de lamido, va a haber seguramente una infección recurrente como consecuencia secundaria, y allí sí se va a producir alteración del análisis de orina, sobre todo con descamación, sobre todo en lo que significa sedimento urinario, lo cual como consecuencia va a traer un aumento en la densidad, ¿no? Bueno, Juan, va surgiendo otra pregunta a través de Adriana que dice si puede dar signos de celo en dosis terapéuticas. No, en la incidencia de celos miméticos a mí me ha ocurrido en toda la práctica profesional una sola vez en una hembra que varios años utilizó el producto en varios periodos, y fue bajarle la dosis, ajustarla un poquito, dejar de dárselo y volver. Es muy poco frecuente que esto ocurra. Bien. Otra pregunta que nos hacen dice, ¿el estriol trae daño medular y qué otro problema puede traer? La aplasia medular que produce el dietilestilbestrol y otro tipo de estrógenos está minimizada en el estriol, minimizada en el humano y minimizada en el perro también, en su uso en el perro. Es el estrógeno más amable, por decirlo así, con la médula productora de las series sanguíneas. O sea, su efecto hipoplásico está reducido a la mínima expresión en todo lo que existe en el mercado.
prácticamente sería despreciable. Perfecto. Bueno, va surgiendo una duda respecto al precio. Me tomo el atrevimiento, Juan, de responderle. Sin duda, porque ¿Qué yo costo no lo... tiene? Bueno, respecto al costo, será la mitad del costo del importado, tomando el costo por compromiso, ya que viene de 30 unidades y TIU de 20. Trae 20 porque la estuchadora automática solo puede colocar 2 blisters. No sé si responde la pregunta. Seguimos avanzando, nos van surgiendo otras dudas. Adriana nos consulta si se puede administrar en hembras menores de 1 año de edad. Sí, pero es muy raro que en hembras menores de 1 año de edad, primero que las hayas castrado, es posible, y que tengas el efecto adverso. Yo no he tenido nunca una perra menor de 1 año de edad castrada vamos a suponer que estamos hablando de una caniche toy que haya tenido su primer cero a los 7 meses y que la hayamos castrado a los 6, cosa difícil, pero ponerle que lo castremos a los 6, yo no he tenido estos casos clínicos de incontinencia urinaria antes del año de edad. Me refiero a incontinencia hormonopriva, ¿no? Nos surge otra pregunta, dice que una vez si se logra el efecto deseado, ¿se deja de dar? No. Una vez que se logra el efecto deseado, se espacia. Se disminuye la dosis hasta lograr una dosis de sostenimiento. Y yo sostengo el tratamiento durante 1 mes y voy haciendo como el destete del respirador. ¿Se entiende? El mismo concepto. Voy soltando el tratamiento de a poco, que es lo mismo que hago con muchísimas drogas también en dermatología. Cuando yo utilizo un corticoide que solo lo utilizo en el inicio, lo voy soltando despacio, lo voy espaciando para utilizar otras drogas que inhiban, por ejemplo, en las afecciones pruriginosas, el prurito, ¿no? Es el mismo mecanismo. Es una especie de destete del respirador, ahora que están de moda lamentable los respiradores, pero digamos, es el mismo concepto. No se deja de dar bruscamente, listo, logré el efecto y lo dejo de dar, porque no es así. Lo voy bajando las dosis, espaciándolas, estabilicé durante 1 mes y entonces voy soltándolo cada vez más, y desaparecieron los síntomas, suelto y dejo y espero, estoy a la expectativa. Por eso decimos que es un producto semicrónico, no es un producto, no es la insulina. Me explico, o no es el fenobarbital de un convulsivo epiléptico. Es un semicrónico. Se puede dejar de dar, pero con un manejo muy sutil por parte del clínico. Bien, doctor. Surge una pregunta compartida a través de Maca Calleja y Fernando Morales, que consultan qué efectividad tiene el TIU en machos y si usted recomienda el uso en machos del TIU. En machos hay una deficiencia de testosterona y también de los estrógenos. Y si vos das estrógenos en el macho, a veces se convierten en testosterona. Yo utilizo una combinatoria. La verdad, soy sincero, mi experiencia en incontinencia urinaria hormonopriva en machos es menor a 10 casos en toda mi historia clínica, en toda mi vida clínica. Pero uso una combinatoria con estrógenos, con testosterona. Perfecto. Luciana Sofía Dalfogo de Alcázar consulta, dice que su duda es por qué la caja trae 20 comprimidos en vez de 30, ya que no llegaría a completar un comprimido al día durante 1 mes. Le damos... Sí, ya más o menos hemos hablado de esto. El tema es una estuchadora que solamente permite generar productos por 20 comprimidos, es decir, colocar dentro de la caja 20 comprimidos, no es por otra cosa. Y creo que, bueno, de acuerdo al precio que nosotros estamos manejando, podemos llegar a comprar 2 cajas sin ningún tipo de inconveniente y abastecer tranquilamente al paciente. Bien. Bueno, seguimos con las preguntas, Juan. En el caso de la efedrina y la pseudofedrina, ¿qué comentario me puede hacer usted? Bueno, creo que los comentarios los hemos hecho. Para mí los inconvenientes que tiene es que produce acostumbramiento y podemos llegar luego a dosis tóxicas. Las consecuencias cardiológicas, el incordioso de darlo 2 veces por día y las presentaciones en las que existen en medicina humana, porque en medicina veterinaria no hay presentaciones
que tengan esta utilidad tanto de efedrina o pseudoefedrina. Yo la he utilizado muy poco en mi vida profesional, con éxito relativo. Perfecto, Juan. Surge otra pregunta de Lucrecia Matthews. Dice, si realizamos el tratamiento empírico, ¿qué efectos colaterales o adversos deberíamos tener en cuenta? O si hay patologías previas en las que deberíamos tener precaución de administrarlo. La única patología previa de la precaución de administrar cualquier tipo de estrógeno son la presencia de tumores mamarios, por ejemplo, hormonodependientes, o si fuera el macho, la presencia de tumores testiculares hormonodependientes. Pero en realidad, todo lo demás nos permite la utilización sin pensar en consecuencias o efectos colaterales adversos. Perfecto. Surge otra pregunta a través de Maca Calleja que dice, casos en los que no se debería suministrar el trigo, con otro tipo de patologías. Lo acabo de decir, Vuelvo a repetir. La presencia de tumores o una perra que haya tenido tumores mamarios operados recientemente y no estemos seguros de que no anda dando vueltas por allí el fantasma del cáncer. Bien. Vamos viendo a ver si van surgiendo nuevas preguntas, más o menos se están respondiendo y van siendo recurrentes las mismas. ¿Posee el estriol efecto acumulativo y determinados celos químicos? Los celos químicos, lo dijimos Maximiliano, son a su mínima expresión y con tratamientos muy prolongados, y no tiene efectos acumulativos, porque su metabolismo es justamente de 24 horas. La vida media del producto es menos de 24 horas. Bien. Surge una pregunta interesante ahora, Juan, por Yamil Vilar. Dice, en el caso de animales cardiópatas, ¿pueden tomarlos? Bajo la digamos, la posibilidad de cardiopatía secundaria intensificada por el estriol, es muchísimo menor que cualquier otro estrógeno, como así también la patología hepática o la patología renal subsecuente, la intoxicación hepática o renal, cosa que no ocurre con la fenilpropanolamina o con efedrina o pseudoefedrina, donde sí tendría que tener precauciones a la hora de utilizarlo en un cardiópata. Bien. Vamos haciendo dos preguntas más y para ir cerrando, a ver si surgen a través del chat. Marcial, no sé si querés agregar algo. No, aquí hay una pregunta interesante que habla a las claras de la curiosidad que tiene la gente sobre lo que puede producir el estriol, ¿no? Es si puede causar piómetra la administración del estriol. ¿Me la estás preguntando a mí, Sí. Marcial? Como primera medida, si nosotros somos precavidos a la hora de hacer los ovarios histerectomías y agregamos la cervicotomía, la posibilidad es nula. El estriol, como todos los estrógenos, si uno tiene la no precaución de en una ovario histerectomizada de haber dejado este muñón, va a tener un riesgo que en cualquier perra mal castrada, por decirlo así, que a la que le han dejado ese muñón, es inferior al 5%, pero ocurre. Y el estriol ahí estaría empujando, cualquier estrógeno estaría empujando, pero en realidad, insisto, para nosotros el protocolo de OVH es OVHC, o sea, ovario histerectomía más cervicotomía. Si es una perra jovencita o virgen, previa al primer celo, la ovariectomía atrofia todo el tracto y prácticamente la piómetra y la presencia digamos, la utilización del estriol no tiene ningún tipo de efecto generador, entre comillas, facilitador de esa piómetra. Nunca la va a generar, sino va a ser facilitador, ¿no? No lo va a hacer en este caso. Bien, bien, Juan. Vamos a hacer la última pregunta que nos consulta Navarro, pacientes con problemas hepáticos, que ya se había respondido. Y bueno, Melissa nos pregunta qué opina del uso de difenidramina. Difenidramina. La he utilizado con resultado muy variable, realmente, es muy variable. Me animo a decir que menos del 50% de éxito, y siempre caemos en lo mismo.
soñoliencia, letargia, 2 veces por día. Perfecto, Juan. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Cualquier pregunta o consulta se puede hacer directamente al laboratorio, si tenés para decirle tu email. Sí, o directamente el Instagram, @drromerook, @drromerook, 2 R juntitas, allí con todo gusto, y si no, a través del Laboratorio Sovet, recibiré todas las preguntas que los colegas quieran hacer desde las distintas partes donde nos están escuchando en este momento y viendo en este momento. Bueno, gracias a todo el público en general, tanto a comercio interior como exterior. Esperamos que haya sido una grata charla y bueno, nos encontramos próximamente en otro espacio SOE.